que se van dando en torno a la calle, a la lucha de clases, a la lucha de intereses, y a las situaciones de enunciación. Eso que se conoce, ¿sí?, en la Escuela Francesa de Análisis del Discurso, el análisis crítico del discurso político. Es decir, para nosotros era vital vincular la incorporación de la letra dentro de una serie mucho más grande, mucho más amplia, ¿sí?, que involucrara a agentes sociales. ¿Sí? ¿Cuáles son esos agentes que están operando dentro de la letra? La relación entre metal y movimientos populares, y yo antes de continuar quería decir esto, por favor, intervénganme todo lo que quieran, ¿sí? Hacemos un espacio después sobre el final si quieren, como habíamos quedado con Marco, pero de cualquier modo, intervengan porque esto de hablar a través de un cuadradito ya de por sí nos parece. Hoy en día la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires dijo que los docentes estamos viejos, pobres y fracasados, así que bueno, nada, celebrando el hermosísimo momento que está atravesando la docencia en Latinoamérica en general, el viejo, pobre y fracasado quería decir previamente que por favor me intervinieran, ¿sí? Todo lo que necesiten. Marco ya me conoce, muy poco políticamente correcto, me cuesta muchísimo. Debe ser por eso que uno se ha ganado buenos enemigos ahí dando vuelta. Nosotros tenemos una discusión respecto del concepto de estética. Estética vinculado con la concepción hegeliana artística. Y estamos un poco más cerca de una colega de ustedes, de Katia Mandocchi, respecto del exceso de la estética, que es la estesis, justamente, ¿no? O sea, que es ese cuadro de extrañamiento respecto, ¿sí?, de ese objeto cultural o natural sobre el cual yo estoy interviniendo, ¿no? Entonces, consideramos que lo que ha hecho la estética como disciplina respecto del metal es silenciarlo, ¿sí? La estesis del metal es justamente lo que excede las posibilidades de lectura, ¿sí? Foucault decía en la arqueología del saber algo muy interesante, ¿sí? Es un texto interesante para pensar que no hay metodología, ¿no? Pero es un texto interesante para pensar esto. Hay formaciones discursivas que se pueden leer en determinado momento de la historia. Hay otras que no se pueden leer. La pregunta es ¿por qué no se pueden leer? ¿No? Si no se pueden leer, ¿sí?, es porque evidentemente tienen un carácter de tajo, de profundidad, ¿sí?, de espeleología, ¿sí?, o sea, tan fuerte, ¿sí?, tan profundo que evidentemente hay un sector de la crítica o un sector, ¿sí?, de la ciencia, por el cual leo, que no llega, ¿sí? No llega, es como lo inaudible, ¿sí? No se puede escuchar o no se entiende. Bueno, eso a nosotros nos causa muchísimo placer, que no se entienda, digamos, ya de por sí. O sea, que sea un objeto que sea de difícil, es difícil mapearlo, como decimos acá en la Argentina, ¿no? O sea, construir un mapa, por supuesto esto es para aquellos que sufren de exceso fálico en su inversión o en su construcción metodológica, es decir, para neuróticos por doquier, no es recomendable, porque es un objeto que está accediendo. Entonces, preferimos las tesis de las formas, y consideramos que el rock en la Argentina, ¿sí?, a partir de dos momentos que ahora voy a enunciar, que son muy vitales, pasó a ser la estética, ¿sí?, lo que se puede leer encima verticalmente, lo alto, lo bajo, ¿sí?, lo lindo, lo feo, en el sentido que lo plantea Hegel en la fenomenología del espíritu, pero también por el otro lado, el metal pasó a ser concomitante respecto del rock. Ahora voy a, insisto, informar cuándo sucede esto, y pasa a ser la estesis de la estética, es decir, lo que excede aquello que se puede leer. Primero, porque en lo que dice, evidentemente, se inscribe en formaciones del discurso que no se deben decir. Segundo, porque lo que instala va más allá de la palabra y se instala en el acto. O sea, el heavy metal tiene en la Argentina un programa político. Y eso es lo que lo distingue a escala continental de otros movimientos. Esto no lo estoy diciendo yo, ¿sí? Hay todo un trabajo que tenemos desde el CIAM y desde distintas latitudes, un trabajo geopolítico que hemos realizado observando por qué el heavy metal está
en todo caso diciendo en la Argentina particularmente, de la mano, ¿sí? O sea, dice de la mano de los actos de habla que se pronuncian en las calles de Buenos Aires y de todo el país entre 1976, comienzo de la dictadura militar, y 1983, ¿sí? Caída de la dictadura militar, con una guerra. Quiero hacer una aclaración acá, en la Argentina no hubo una guerra, ¿sí? Hubo un plan sistemático de desaparición de personas, ¿sí? Esto digo porque cuando escuchen la exposición de Mario Castañeda, la situación geopolítica de Guatemala es muy distinta a la de la Argentina y lo tenemos que aclarar. Aquí la palabra guerra, ¿sí? Desde las ciencias sociales está muy mal vista y mal caracterizada porque no hubo una guerra, hubo crímenes de lesa humanidad, que es distinto, ¿sí? Terrorismo de Estado, motivo por el cual no hay una guerra, más sí hay una sola guerra, ¿sí? Que es en 1982, Guerra de Malvinas, ¿sí? Que es un evento muy importante para los argentinos, porque en plena dictadura militar, ¿sí? Se hace uso de un pedido totalmente genuino, que es la soberanía sobre las islas que ahora son británicas, que hace muchísimo tiempo que son británicas, pero que forman parte de nuestra plataforma continental y de nuestro territorio, y por las cuales seguimos reclamando hasta el día de hoy, ¿no? Muy singularmente, el único, ¿sí? La única poética mayúscula, ¿sí? Dentro del rock que va a trabajar con la dictadura militar de manera explícita, ¿sí? De manera explícita, que se entienda, de manera explícita, sin eufemismos, ¿sí? Que se va a enfrentar en la calle con un procedimiento, un plan de acción, ¿sí? Las famosas brigadas metálicas, ¿sí? Que en la Argentina implicaban un conjunto de muchachos y muchachas que se enfrentaban, ¿sí? al aparato represivo del Estado, y al mismo tiempo que va a reivindicar la causa de Malvinas, ¿sí? La causa de Malvinas, digo, más allá de lo que le sirvió a la dictadura militar activar Malvinas en 1982, la derrota en Malvinas habilita la posibilidad de la democracia, justamente, o sea, ingresar nuevamente en un periodo de democracia burguesa, ¿sí? Y dije de democracia burguesa, ¿sí? Y no lo digo gratuitamente, ¿sí? Cuando digo democracia burguesa, ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, e instala ya otro periodo en la Argentina, digamos, para poder caracterizar dónde se inscribe el rock y el metal, que es un periodo en el cual el rock pasa a ser colaboracionista de la dictadura militar. Y hay dos festivales que están pegados justamente a razón de la guerra de Malvinas, ¿sí? El primer festival es el Festival por la Solidaridad Latinoamericana, y el segundo festival, ¿sí? Que es donde la única banda de metal que toca es B8, ¿sí? Que es una de las bandas fundacionales de metal en la Argentina, termina siendo apedreada, obviamente, es el Barrock 82, el Buenos Aires Rock 1982. Hay muchos recortes, obviamente esta clase en tiempos estamos escuetos como para poder pensar gráficamente, ¿sí? Visualmente, iconográficamente y simbólicamente, pero yo sugiero dos cosas. Primero, el primer libro del GIMA está totalmente libre, sus derechos, se nos ve de negro vestidos, con lo cual aquellos o aquellas que quieran acceder, ¿sí? a este material está subido en la página de la editorial que se llama La Parte Maldita, y allí lo que hacemos nosotros es reproducir, ¿sí? Al igual que en el libro que les acabo de mostrar, Las letras de rock en la Argentina, de 1983, ¿sí? al 2001, es observar cómo, ¿sí? El rock pasa a ser la expresión contracultural y el heavy metal pasa a ser la expresión subcultural, según la definición de Hebdish. ¿Qué significa esto? ¿Sí? El rock pasa a ser la expresión de las capas medias, ¿sí? Que vertiginosamente pasa de estar prohibido, ¿sí? A reproducirse, insisto, a razón de la guerra de Malvinas, en las radios, ¿sí? A formar parte de festivales organizados por la propia dictadura militar, mientras que el punk y el heavy metal van a empezar a tener un posicionamiento, ¿sí? Político de exceso respecto de los procesos de reinstitucionalización, ¿sí? Es decir, empiezan a extraterritorializarse, en términos deleuzianos, ¿no? O sea,
correrse por fuera, ¿sí?, de la estructura y de la máquina del Estado. ¿Sí? O sea, cómo me corro por fuera de la estructura y la máquina del Estado. Eso empieza a suceder muy fuertemente en la Argentina a partir de 1983, ¿sí? Donde B8 lo que empieza a predicar es pasar a la acción, ¿sí? En la gran mayoría de sus letras, la palabra acción, ¿sí? ¿Sí? La palabra cambio y la palabra sistema, ¿sí?, se reproducen justamente para salir del espacio del arte, o que el arte salga del espacio autónomo, y para que se pueda generar un enjambre con lo que está sucediendo social y políticamente hablando en la sociedad argentina, ¿sí?, democrática, lo que llamamos la primaverita democrática, donde hubo crimen y castigo, ¿sí?, a partir del juicio de las juntas militares, y luego, algo muy interesante que sucede, ¿sí?, antes del menemato, del menemismo, de la década del 90, que son las leyes de obediencia debida y punto final. Es decir, el propio Estado que va a juzgar a las cúpulas militares va a absolver, ¿sí?, a todos aquellos que habían participado de centros clandestinos de detención, ¿sí?, en la Argentina, y que eran subordinados. Quiere decir que seguían formando parte del aparato represivo del Estado. Y esta caracterización es muy importante, porque la pregunta es, ¿por qué el heavy metal sigue teniendo un discurso, ¿sí?, de acción y de acción en las calles aún durante el periodo de la primera democracia, la democracia temprana, del 83 al 89? Bueno, porque evidentemente seguía funcionando el aparato represivo del Estado, ¿sí? O sea, no hay otra manera de explicarlo. Motivo por el cual el metal argentino tiene un posicionamiento ya de por sí clasista, muy fuertemente clasista, ¿sí?, muy fuertemente nacionalista. No son aspectos o rasgos en pugna o que estén oponiéndose, sino muy por el contrario, sí que conviven. Por eso se puede hablar de un metal nacional y no de un rock nacional, ¿sí? Y ahora voy a explicar también por qué, a partir del 83, el famoso rock nacional argentino, que se lo caracterizó siempre así, rock nacional, no tiene nada de nacional, porque no discute ni lo nacional, ¿sí?, desde el punto de vista de un rasgo idiosincrático, ni desde el punto de vista de la construcción de una cofradía o de una comunidad, de un gueto, de una tribu, ¿sí?, o de un espacio X, ¿sí? Más sí se puede hablar de un mental nacional, porque el mental nacional sí reflexiona sobre los símbolos de la burguesía que van a ser reapropiados por el movimiento obrero durante esos años. Y cuando ingresamos al menemismo, y a mí me parece interesante pensar primero la construcción diacrónica, histórica, el menemismo fue la arquitectura, Carlos Saúl Menem, en sus dos mandatos, junto a Collor de Mello, a Rodríguez Pedotti en Paraguay, a Lacalle en Uruguay, y al compañero Salinas de Gortari, al que les mandamos un saludo muy grande, por supuesto sarcásticamente, constituyen la arquitectura del neoliberalismo en Latinoamérica, y lo que va a ser la arquitectura del Mercosur, ¿sí? El primer llamado que recibe Salinas en 1994 con la emergencia del zapatismo es de Carlos Menem, ¿sí? Nunca antes se había vivido en la Argentina esto que la prensa caracterizó como las relaciones carnales entre la Argentina y los Estados Unidos. Fenómenos de privatización, ¿sí?, de estructuras y servicios del Estado, una fuerte devaluación de la moneda que termina con la dolarización, ¿sí? Un peso argentino en aquel momento valía $1, motivo por el cual la Argentina estaba produciendo pobreza al mismo tiempo que estaba produciendo el efecto, ¿sí?, de desregulación, cuando en realidad no estaba desregulando, lo que estaba haciendo es construyendo un ejército de reserva, ¿sí?, vertiginoso, que va a quedar muy plasmado en los primeros dos discos de Hermética. Hermética es la continuación de B8, a partir de su miembro fundador, Ricardo Iorio, ¿sí?, del cual es muy importante hablar para pensar en el metal argentino, porque es el padre fundador, que lamentablemente en los últimos años, los últimos 10 años, ha tenido un giro derecha muy vertiginoso en su producción artística y en su discurso,
que ha llevado al segundo libro del GIMA, en el 2018, llamado justamente Parricidas, ¿no? O sea, la muerte del padre a partir de esos tres estadios freudianos, que son lo totémico, lo tabú y lo homeopático, ¿sí? Porque Iorio pasó de fundar el Metal Nacional, ¿sí?, a enfrentarse a todas aquellas construcciones, ¿sí?, del Metal Nacional que de repente estaban ligados a los movimientos populares. ¿Por qué? Porque después del menemismo, en el 2001, quizás tuvimos nuestro pequeño mayo, o nuestro pequeño febrero, ¿sí?, pensándolo en términos leninistas, una pequeña revolución de febrero, que se cobró 30 y pico de almas, por supuesto, a lo largo y a lo ancho del país. Uno de los que va a morir en el año 2002, ¿sí?, dos en realidad de los que van a morir, íconos, ¿sí?, del metal argentino, son Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Darío Santillán, militante del movimiento de trabajadores desocupados de la Argentina. O sea, los desocupados empiezan a organizarse en movimientos de trabajadores que empiezan a aplicar una táctica que es la táctica del piquete, ¿sí?, que es justamente la barricada en la calle, pero en este caso en las rutas del país. Se da de la mano en el cual emerge el zapatismo. O sea, ese mismo fenómeno, ¿sí?, dice Mariano Pacheco en el libro que les mencioné antes, se da, ¿sí?, en la Argentina, el fenómeno del autonomismo. Y se da muy fuerte el autonomismo dentro de los movimientos de trabajadores desocupados. La policía asesina a Darío Santillán con una remera, ¿sí?, él tenía puesto una remera de hermética y con la cara de Ricardo Iorio, acá, imagínense que acá en el centro, la cara gigantesca de Ricardo Iorio, ¿sí?, así muere Darío Santillán en Puente Pueyrredón, en el puente que da acceso de lo que sería el conurbano bonaerense, ¿sí?, para quien me había preguntado antes de dónde era yo, hacia la capital federal, y la sangre impregna la cara de Ricardo Iorio, ¿no? Es una escena muy fuerte. A la semana siguiente, Iorio le dice, no se hagan matar, como ese muchachito, y automáticamente muchos de los que obviamente íbamos a ver a B8, íbamos a ver a Hermética, o Almafuerte, alguna de las tres bandas que formó Iorio y que caracterizó como metal nacional, da un giro derecha, alrededor, muy fuerte, ¿sí? Ahí es donde nosotros empezamos a desvincularnos de manera vertiginosa del metal nacional que representa a Ricardo Iorio en la Argentina. Ello no significa que el metal, ¿sí?, como constructo, ¿sí?, como campo, haya, o como experiencia artística, ¿sí?, se haya agotado en la figura de sus padres, sino que hoy en día estamos pasando a otra etapa, ¿sí?, que es pensar al metal con otras formaciones discursivas, que son las más vertiginosas, ¿sí?, que se han dado en los últimos años. En primer lugar, el feminismo, los feminismos, como dice Rita Segato, ¿sí? O sea, pensar los feminismos dentro de las formaciones discursivas del metal, ¿sí? Pensar los feminismos y las mal llamadas minorías, ¿sí?, dentro de los movimientos no heterosis, ¿sí?, que se dan dentro del metal argentino, ¿sí?, interesantísimos, que trabaja nuestra compañera Noelia Adamo en el GIMA, y que ha tenido eco con otras compañeras de Latinoamérica en las últimas jornadas de debate del GIMA, que fueron virtuales producto de la pandemia, en el mes de septiembre, la compañera Ea Ilse del Seminario Permanente de México, Dela Núñez de Perú, Carolina Cifuentes de Colombia, y otras compañeras que se están sumando de alguna manera a pensar feminismos y nuevas masculinidades en el metal latinoamericano, ¿sí? Algo que no sucede de manera analógica en el rock, sino que sucede de manera, como diría Trotsky, desigual y combinada, ¿sí? Y esto para nosotros es muy importante, no porque el metal esté un paso adelante, al contrario, digamos, uno puede explicar que, y claramente evidenciar que en la Argentina el punk ha sido un movimiento que ha observado mucho más vertiginosamente, ¿sí?,
ese fenómeno de, no me gusta llamarlo de inclusión, sino no binario, sino en el sentido de pensar aquello que no es necesariamente la expresión, ¿sí?, macho proveedora de la experiencia con, insisto, esas manifestaciones artísticas. Por el otro lado, el movimiento indigenista, que es gravitante. Hoy en día tenemos en la Argentina un fenómeno histórico, primero con el pueblo mapuche, ¿sí?, en la Patagonia Argentina, sobre todo en la provincia de Neuquén, hacia el sur de nuestro país. Por el otro lado, el fenómeno del extractivismo que está vinculado con el indigenismo, ¿sí? Digo, es otro de los grandes tópicos, de los grandes ejes de los cuales siempre el metal nacional se ha hecho bandera. Basta que escuchen Ácido Argentino, ¿sí?, el segundo disco de Hermética, para entender justamente la causa indigenista en la Argentina, 1991, compañeros y compañeras, para caracterizarlo, no es de ahora, sino que ya tiene una historia muy importante en ese sentido. Y en tercer lugar, y no menor, el lugar de la juventud, que me parece que en los tiempos que corren es vital para no caer en lo que Simon Reynolds considera la retromanía, que es esa zona de meseta de imposibilidad de caracterización del presente, de entender el presente, que hace que uno, de manera indefectible, siempre mire para atrás. Pero no como decía Nietzsche pensando un uroboro, es decir, el eterno retorno de aquello, de aquella época dorada, sino mirar para atrás de manera nostálgica y compulsiva, pero sumamente compulsiva, terriblemente compulsiva. Es decir, el mejor metal es el metal que estaba atrás, el mejor rock es el que estaba atrás, que está ubicado siempre atrás. Es decir, la imposibilidad de mirar hacia adelante y de la nueva generación. Y eso es algo que, al menos para nosotros, es un programa en el nuevo metal argentino contemporáneo, en el metal argentino emergente, ¿sí?, que es pensar los feminismos y las nuevas masculinidades, ¿sí?, el rol, ¿sí?, impactante que tiene el indigenismo todavía en la Argentina, ¿sí?, y la juventud, por supuesto, agenciada de las nuevas formas de flexibilización del Estado. Flexibilización de la vida, flexibilización del trabajo, flexibilización biopolítica, ¿sí? O sea, pensar las nuevas formas de acallamiento, o como dice Sloterdijk, de parquización, ¿sí?, de la juventud. Mientras más la parquizo y más la cerceno, menos posibilidades tiene de producir, aunque estamos en un momento en el cual para producir música existen múltiples plataformas. Los que quedan exentos de esas múltiples plataformas, y lo vemos en la educación a distancia, acá en la Argentina estamos dando una lucha muy importante para que comprendan las autoridades, que obviamente no lo van a comprender jamás, que no todo el mundo tiene acceso, no todo estudiante, ¿sí?, o docente tiene acceso a la educación a distancia, ¿sí? Y lo que me interesa a mí es justamente qué expresión del arte es la más dinámica para poder evidenciar estas contradicciones. ¿Y por qué, al menos para nosotros y para nosotras, ¿sí?, el metal es sumamente dinámico? Y ha sido a lo largo de su existencia sumamente dinámico para poder expresar, ¿sí?, esas contradicciones, insisto, de la recuperación de la democracia, del menemato, ¿sí?, del momento más neurálgico del neoliberalismo en la Argentina, ¿sí?, a la crisis política, económica, social y cultural del 2001-2002, ¿sí?, y a la recuperación de ese periodo, que es la recuperación del bipartidismo, a partir del 2003 con el acceso del kirchnerismo, ¿sí? Y de un nuevo polo anti-ALCA, ¿sí? Por eso George Bush hijo viene a la Argentina, en lo que fue la contracumbre, ¿sí?, de las Américas, con un polo importantísimo entre Néstor Kirchner, Lula, Evo Morales, Chávez, ¿sí?, que justamente es el elemento más dinámico también dentro de ese fenómeno de, como le gusta a la derecha, a la Argentina, llamarle populismos, ¿sí?, a escala continental, que nosotros también criticamos, también tenemos nuestras críticas de nuestro posicionamiento, pero siempre por izquierda, ¿no? Digo no, también sarcásticamente, digamos. Y que
configuró, al menos del 2003 al 2007, ¿sí?, una recuperación económica en la Argentina que fue gravitante, y dejar no solamente al heavy metal, sino todas las manifestaciones artísticas derivadas del rock, ¿sí?, como decimos también vulgarmente en la Argentina, culo del norte, ¿sí?, sin saber qué posicionamiento tener. En tanto y en cuanto el kirchnerismo lo que hace entre el 2003 y el 2007 y posteriormente hacia el 2015, ¿sí?, nosotros acabamos de salir de un giro de derecha muy importante, que fue el gobierno de Mauricio Macri entre el 2014 y la actualidad, y ahora el supuesto retorno del kirchnerismo puesto en duda, grandes signos de interrogación, con muchas políticas que ya se venían arrastrando del 2014, con lo cual uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el límite del ala izquierda, ¿sí?, de este nuevo sujeto político que se encarna en los movimientos populares que se desprenden de la crisis del 2001, los coopta, algo que a Mariano Pacheco no le gusta, pero que a mí sí, porque considera que es un fenómeno que se da a nivel inconsciente, motivo por el cual pensar que los coopta es subestimar, ¿sí?, las direcciones que tienen los movimientos populares respecto del agenciamiento con nuevos sujetos sociales que se van dando, pero no son nuevos sujetos sociales, porque lo que hizo el kirchnerismo fue rehabilitar el Partido Justicialista, ¿sí? Es decir, el peronismo en la Argentina es importantísimo, ¿sí?, me pondría de pie, no tengo mucho espacio, pero es importantísimo para entender, es un fenómeno de las clases populares, bonapartista, caracterizamos nosotros, pero importantísimo para entender la historia de nuestro país, ¿sí?, que no se da insisto, en otros países del Cono Sur. No se da, digamos, ese fenómeno. Digamos, es interesante pensarlo en la Argentina. ¿Por qué? Porque el peronismo siempre marca la brújula de hasta dónde van los movimientos populares. Y la brújula es si va hasta acá o excede. Si excede, está por fuera, ¿sí? Y si va hasta acá, se considera como el gran logro. Una de las grandes reivindicaciones, justamente, del metal contemporáneo, de muchas bandas integradas por mujeres, como Furias, por ejemplo, es el pedido, ¿sí?, de la legalización del aborto, batalla que se ha perdido hace 2 años atrás, pero que sigue latente hasta el día de hoy. Y la exigencia de este gobierno, que va a mandar ahora seguramente alguna ley maquillada, ¿sí? Cuando digo ley maquillada, la Argentina está ingresando a un plan de recuperación económica con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? $1 vale en la Argentina casi 200 pesos, ¿sí? Para entender, eso es cuando nos preguntaban, bueno, ¿por qué no vinieron antes a México? Bueno, cuesta un poco, ¿no?, vivir en la Argentina y ahorrar para poder viajar, así como le cuesta mucho a las bandas argentinas poder, ¿sí?, moverse a escala continental, y por eso recibimos muchísimas bandas, entre otras mexicanas, en la Argentina, y es muy difícil que bandas argentinas lleguen a México, justamente por este fenómeno, ¿sí? Hay un fenómeno inflacionario tan galopante que es imposible que la Argentina se desprenda respecto de la dependencia económica que tiene, por ejemplo, ¿sí?, hacia el Fondo Monetario. Volviendo un poquitito para atrás, y después de este raconto histórico, de este diálogo que intenté pensar, ¿sí?, respecto de por qué el metal, en su formación discursiva, es, ¿sí?, la expresión artística más dinámica, a mí me gustaría pensar, en ese sentido, la inscripción del metal dentro del rock argentino. E insisto, ¿por qué para nosotros es una subcultura? ¿Sí? ¿Por qué hablamos de subcultura? Nosotros hablamos de subcultura en tanto y en cuanto es la expresión de una clase. Es decir, al ser la expresión de una clase, ¿sí?, a mí el concepto subalternidad demasiado no me place, ¿sí?, pero puede servir para poder comprender en ese sentido una clase subalterna, y yo lo pienso desde el metal argentino de la siguiente manera. ¿Por qué no se habla más de clase proletaria y sí de clase trabajadora? Y sobre todo en el metal argentino, ¿no? ¿Qué es pensar que en la Argentina, cuando hablamos de clase trabajadora, volviendo a Toni Negri, hablamos de una fábrica difusa, ¿sí? Cuando Toni Negri se refiere a una fábrica difusa, lo que se refiere es que no están todos empleados y en blanco, se conoce acá, es decir, legalmente
inscriptos, sino que hay un tendal de trabajadores y de trabajadoras que forman parte del movimiento metalero, que están por fuera del sistema de repartición jubilatoria, de cobertura médica, que están por fuera, ¿sí? O sea, tienen trabajos totalmente informales. Entonces, pensar en la clase trabajadora y no en la clase proletaria no es un problema semántico, es un problema glosemático o glotopolítico, ¿sí? No es para nosotros y para nosotras en el espacio del GIMA menor la discusión entre proletario y trabajador, ¿sí? No es una discusión respecto del modo de producción, mucho menos de cómo se manifiesta, ¿sí? Porque, por ejemplo, la Argentina es un país que hoy en día se caracteriza, hoy en día no, hace 15 años que se caracteriza por la exportación de soja como el único ingreso real que tenemos en ese sentido. Sin embargo, no es el sector rural el más vertiginoso, como lo es en Brasil, por ejemplo, o el más dinámico respecto de dar un salto cualitativo en la conciencia, ¿sí? Es el sector asalariado, que trabaja en las fábricas, que sigue todavía, ¿sí? Estructurado dentro del movimiento obrero, el que ha generado las nuevas comisiones de base en la Argentina, el nuevo sindicalismo, que no tiene nada que ver con el peronismo, que no tiene nada que ver con el justicialismo y que está muy agenciado con la izquierda trotskista. No de hace 2 días, ¿sí? Estoy hablando de un fenómeno que lleva por lo menos 15, 20 años, ¿sí? Y estoy pensándolo a partir de la crisis del 2001. Entonces, cuando uno dice, bueno, voy a tratar de pensar qué es lo que ofrece el metal dentro del rock, es justamente una manifestación subcultural. ¿Por qué? Porque en sus letras se observa de manera gravitante, de manera con un peso específico nodal, ¿sí? La aparición de la clase trabajadora, el lugar que ocupa la clase trabajadora, ¿sí? Yo podría compartir, no puedo compartir pantalla, pero no importa, digamos. Oye, tengo una pregunta. Sí, Eh, dale. en este sentido, estás hablando que justo, bueno, hace tiempo tuvimos una plática del rock en México y justo estamos viendo, veíamos que el rock en México pues tiene como un acompañamiento con los movimientos sociales, ¿no? En el 68, en el 71 y demás movimientos, ¿no? Que han emergido. Y Obvio. en contraposición, en el caso argentino, por lo que escucho, pues bueno, el rock nace como, bueno, más bien es utilizado, ¿no? Por la dictadura y el metal es el que nace como esta contracultura. Pero entonces, las letras de rock, el rock argentino, ¿en serio no hacen alusión a la clase trabajadora, a la clase proletaria? ¿Es más bien solo el metal? Es muy difícil que vos encuentres, y aún en el caso en el cual lo vas a encontrar, el caso de Papos Blues, por ejemplo, ¿sí? Norberto Aníbal Napolitano, ¿sí? En el caso de Papo, que fue el creador de Riff, que es una banda de hard rock, ¿sí? Que sería como lo emergente, la prehistoria del metal en la Argentina, aparece la figura del trabajador ferroviario, por ejemplo, ¿sí? Muy solapadamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay alusión directa. Sí va a aparecer en el blues, por ejemplo. Cuando yo hablo de rock, estoy hablando de una comunidad, ¿sí? En la Argentina hay un fenómeno interesante que se da, que el rock hablado en español podemos remontarnos a Los Gatos Salvajes, ¿sí? 1967. ¿Sí? Yo no tengo ningún problema a volver hacia ese lugar en la historia, ¿sí? Pero en el blues, en el metal y en el punk se van a dar otros fenómenos, que es salir de ese lugar que yo le llamo tensiones simbólicas, no tensiones referenciales, ¿sí? De la rebeldía, la crisis, ¿sí? O sea, hay una, mira, te voy a responder de esta manera. Hay una carátula de un diario, hay un título de un diario argentino que se llama el diario Clarín, que es un diario, sí, ustedes tienen allá Televisa, ¿verdad? Bueno, para que piensen ustedes de qué monstruo estamos hablando, que cuando asesinaron a Darío Santillán en el 2001, tituló La crisis causó 2 nuevas muertes. ¿Sí? Pensemos sintácticamente esa oración. ¿Qué es la crisis? Como agente de... O sea, es la imposibilidad de nombrar... Entonces,
cuando vos no podés nombrar, no le podés dar nombre y apellido, no podés asignarlo, ¿sí? Es porque estás escondiendo, ¿sí? Que la atención sea simbólica. Cuando la atención es referencial y hace mención explícita, si lo queremos ver, yo le llamo de superficie, de tatuaje, ¿sí? Cuando efectivamente estás hablando sobre las condiciones de vida, ¿sí? Si vos, por ejemplo, llamás a la huelga general, como hace la banda Orcas, en una canción que se llama Argentina, tus hijos, ¿sí? Llamás al paro y a la huelga, ¿sí? La atención es referencial, no es simbólica. O sea, estás hablando de una rebelión, o sea, es muy fácil llamar a la rebeldía, ¿sí? Cuando uno no le pone a la rebeldía la carga semántica, los temas que implican la rebeldía. Porque entonces yo no sé si la letra, ¿sí? Como dispositivo está, o como formación discursiva está, regulando o desregulando, ¿sí? Yo puedo llamar a la rebeldía, como ha hecho una banda de rock barra pop, ¿sí? Muy agenciada con el macrismo, justamente, que es tan biónica, puedo llamar a la rebeldía para regular, ¿no? Es decir, puedo venderle humo, puedo parquizarla. Entonces estoy llamando a la rebeldía, pero la rebeldía sería en este caso la anomia. Bueno, viva, viva el rey, viva la reina, en ese sentido, digamos. Si yo estoy llamando a la rebeldía. Entonces, la pregunta es qué estoy haciendo yo, ¿sí? Con esa tensión simbólica. Porque la palabra rebeldía no es nada. ¿Sí? Yo lo que veo que muchos análisis y lo que trabajamos con Oscar Blanco en el libro que les acabo de mostrar, en las letras de rock en la Argentina, el libro que salió en el 2014 y que nos dio nos dio muchos problemas, por suerte, digamos, siempre trato de meterme en problemas en ese sentido, porque lo que nosotros tratamos de hacer es desmentir el carácter desregulador que ha tenido el rock argentino hasta el 83. Hay casos y casos, pero eso no significa que el rock como movimiento, que es absolutamente contracultural, ¿sí? Es absolutamente contracultural, sea desregulador. Desregulador de la forma de... ¿Sí? Entonces, nosotros consideramos que en el universo, ¿sí? Glotopolítico, es decir, que hace a la palabra y a la formación discursiva del metal, ¿sí? Hay directas alusiones a un programa para estos sectores sociales subordinados, ¿sí? O marginados. El movimiento obrero, el indigenismo, ¿sí? Los sectores que están excluidos, ¿sí? De la sociedad, insisto, los sectores desocupados en la Argentina. Ello no significa, por supuesto, que apariciones como las de Almendra, Manal, Los Gatos, Los Abuelos de la Nada en su momento, hayan sido totalmente revolucionarios dentro de la serie cultural, ¿sí? Y del campo cultural en la Argentina en la década del 60. Yo no estoy negando eso, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que esa rebeldía llegó a un... Y aparte, aquí el hipismo llegó tardíamente, ¿no? Uno ve el Festival Barroco 82 y ve a muchos jóvenes tirando, ¿sí? Flores, ¿sí? Con sus mantas blancas, ¿sí? Abrazándose, haciendo el símbolo de la paz. 1982, ¿sí? Plena dictadura militar, guerra de Malvinas, hola, ¿sí? Entonces, ojo, ¿sí? Porque eso fue presentado como la nueva juventud argentina, ¿sí? Había un cantautor que se llamaba Piero, que no tenía absolutamente nada que ver con el rock, pero aquí emergieron muchísimos cantautores, como León Gieco, por ejemplo, que tuvo mayor peso específico a nivel continental, como la propia Mercedes Sosa, ¿sí? A quien por supuesto valoramos muchísimo, ¿sí? Pero una mujer que no ha compuesto nada en su vida, ha sido una gran intérprete, y solamente eso, que encima después terminó agenciada con el macrismo, sobre todo su hijo, algo que lamentamos muchísimo, donde no hay ninguna... Él aparecía con su manto blanco caminando por el Botánico, aquí en la Argentina, ¿sí? Llevando a todos los jóvenes hacia la paz, ¿sí? Esa actitud es una actitud más que antibélica, es una actitud regulacionista. Hay que tener cuidado, ¿sí? Con ese fenómeno. Hay una parte de la crítica periodística, por eso nosotros creemos que hay un fenómeno que se da en la Argentina y en la Academia Argentina, que es el sociodismo,
que es una mezcla entre una sociología barata, ¿sí? Cuando digo barata digo una sociología de café, ¿no? De salón, que en la Argentina le ha hecho muy mal a la crítica de rock, porque ha agenciado los fenómenos de rock desde un lugar, o sea, yo no puedo agenciar los fenómenos de rock desde un lugar en el cual no estoy, ¿sí? O sea, aquí el kirchnerismo, uno de los grandes equivocaciones tuvo el kirchnerismo entre el 2003 y 2012 fue haber otorgado becas por doquier. Entonces aquí todo el mundo becado viajaba, iba y venía a Europa. Entonces el becario pasó a ser un rentado más. Como decía un crítico literario de la Argentina, David Viñas, estoy rodeado de funcionarios y exfuncionarios, ¿sí? Más aquí nadie escribe. Uno de los grandes males que le ha hecho el periodismo en la Argentina es caracterizar a ese rock, sí, como pionero, sí, en Latinoamérica, sin ningún tipo de duda. Yo considero que el rock en la Argentina, en Chile, en la Argentina, en Brasil y en México ha sido pionero en ese sentido, sin ningún tipo de duda. Creo que son los grandes faros para poder caracterizar el rock en habla hispana. Y sin embargo, eh, considero que hubo un momento de su historia en el cual reguló. E insisto, fue colaboracionista de la dictadura militar. Abiertamente, ¿sí? Abiertamente. Algunos, como León Gieco, por ejemplo, pasado, ¿sí? El tiempo han dicho, sí, la verdad que nos equivocamos, no lo vimos en su momento, estuvimos mal, etcétera, 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 digamos, pero me parece gravitante observar quienes no participaron de ese festival. Las dos bandas más importantes de punk y de metal en Argentina, B8 y Los Violadores, no participan, se niegan a participar de ese festival, ¿sí? Y cuando B8 participa del Barroco 82, no es más, si ustedes ven el video, si quieren googlear y ver el video del Barroco 82 en la Argentina, el video de B8 no aparece, aparecen imágenes. O, curiosidad, se ha perdido ese video, ¿sí? En el cual Ricardo Iorio les decía varias cosas a los neo-hippies de aquella época, entre ellas, ¿sí? Entre ellas, termina diciendo, vamos a hacer la última canción que se llama Parcas Sangrientas, y los hippies que se mueran, que es un eslogan que utilizamos muchísimos metaleros en la Argentina, ¿sí? Durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque acá están matando gente, o sea, a pocos metros de donde se realizaba el Barroco 82 existía un centro clandestino, ¿sí? De detención de los más pesados, ¿sí? Que es justamente la ESMA, la escuela, perdón, se me cayó algo, la Escuela de Mecánica de la Armada, ¿sí? Donde expropiaban bebés y torturaban compañeros y compañeras, ¿sí? Entonces, ¿qué hay para festejar acá? Nada, ¿sí? No hay nada para festejar, no hay nada para celebrar. En ese sentido, yo considero que el metal y el punk introducen una formación discursiva desregulatoria fuertemente subcultural, ¿sí? Y que tiene un programa de acción, ¿sí? Para los sectores, ¿sí? A los cuales se enuncia, ¿sí? Perdón, creo que alguien quería hacer una pregunta y intervenir. ¿O no? Se abrió un micrófono. No, se abrió mi micrófono, perdón. Ok. Mi tocayo, Emiliano. Es una duda, bueno, no queda claro, son demasiadas cosas así, pero entre contra y subcultura, me dice mucho, todavía no entiendo. Pero te estabas refiriendo a qué me refiero yo cuando hablo de subcultura. Ay, sí, o sea, la diferencia exacta, bueno, un poquito más sigo sin entenderlo entre... Bien, o se te cortó a vos o soy yo, pero creo que entendí. El problema entre subcultura y contracultural. Un fenómeno contracultural es un fenómeno efímero, ¿sí? De reacción para ser reapropiado por el mainstream o reapropiado por la clase dominante que se da en las capas medias. Un fenómeno subcultural implica un salto cualitativo en la conciencia y se da en clases subalternas, ¿sí? Esa es la diferencia que para nosotros es notoria, por eso cuando se piensa el metal y se piensa el metal, sobre todo en la contemporaneidad se habla mucho de metal y del metal como un fenómeno contracultural, yo digo, bueno, ahí, ojo, digamos, el marco teórico que estamos utilizando. Yo utilizo la caracterización de Dick Hebdish, ¿sí? Respecto de subcultura, porque me parece muy interesante como él lo piensa, la ciudad de Bristol, donde están conviviendo, ¿sí?
el reggae y el punk al mismo tiempo. Y él dice, no son fenómenos contraculturales, ¿sí? De una clase social acomodada, de las capas medias, que de alguna manera para escapar o para correrse, ¿sí? De lo que sería la cultura oficial, la cultura hegemónica, lo que hace es observar y ofrecer un fenómeno cultural residual. No. En el caso de la subcultura, el fenómeno que tiene la subcultura es que se produce por aquellos que forman parte de una clase social. O sea, por ejemplo, Ricardo Iorio, ¿sí? Vendía papas en el mercado central, y así ellos, cada uno de ellos tenía profesiones distintas, ¿no? Pero se dedicaban básicamente a oficios y formaban parte de la clase trabajadora. Eran fleteros, eran herreros, o sea, tenían distintas profesiones, insisto, dentro de la clase trabajadora argentina. Muy fuertemente anclados con la clase trabajadora. Cuando vos querés observar desde el punto de vista de un trabajo de campo, ¿sí? Que es algo que nosotros de GIMA no hacemos, digamos, pero que tranquilamente se ha trabajado y se ha trabajado muy bien en la Argentina. ¿Cuáles son los fenómenos dentro del rock, incluyendo al metal? ¿Sí? ¿O cuáles son las expresiones, ¿sí? Que están perfundidas, ¿sí? En las capas sociales más marginales, ¿sí? Más subordinadas dentro del país? Te encontrás con tres fenómenos muy interesantes: el heavy metal, el punk y un fenómeno que se dio en la Argentina fundamentalmente a partir del 2001, ¿sí? Que acá se conoció como rock chabón o stone, ¿sí? Que es un fenómeno que sea en el conurbano bonaerense, ¿sí? Y que tiene muchísimo que ver con, obviamente, si se llama rock stone, es porque evidentemente tiene muchísima influencia de la estética stone, ¿sí? Pero en cuyas letras hay una reivindicación muy fuerte, ¿sí? De los barrios populares, ¿sí? De los barrios populares que están alrededor, en lo que sería la periferia. No me gusta utilizar el término, pero entiendo que nos podemos poner de acuerdo en ese sentido, en la periferia de la capital federal, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es donde estoy yo ahora, ¿sí? Es más, los cordones sur de la capital federal, el cordón sur, es el que proveía, ¿sí? A este fenómeno del rock chabón o stone, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente uno encontraba en aquellos barrios, desde un punto de vista frenológico o antropológico, vos ibas a encontrar muchísimos chicos y chicas con post-stone, ¿sí? Con esa vestimenta, o con remeras de Hermética, o con remeras de Almafuerte, ¿sí? O con remeras de bandas punk, ¿sí? Como por ejemplo, bandas punk más de los 90, 2 Minutos, Flema, ¿sí? Bandas que no pudieron salir, ¿sí? Del conurbano bonaerense. Entonces, hay algo en torno, insisto, a lo geopolítico, a lo territorial, es ganar un territorio, ¿sí? No porque no hubiera en la capital federal o en la ciudad autónoma de Buenos Aires metal, sino porque el metal era la expresión de un sector empobrecido, ¿sí? De un sector de barriadas obreras, ¿sí? Al menos de donde yo vengo, ¿sí? Yo vengo de la zona sur, ¿sí? De la provincia de Buenos Aires, donde había y hay muchísimo metal, ¿sí? Hoy en día, por supuesto, no es el tema de esta clase y este encuentro, pero por supuesto hoy en día el metal no tiene la misma, pero ni un ápice de la injerencia que tenía en la década del 90. ¿Sí? Porque en la década del 90 el metal permitió a una gran juventud dar un salto cualitativo y pasar a la militancia. Darío Santillán termina militando en el movimiento de trabajadores desocupados Aníbal Verón, ¿sí? Que era uno de los primeros movimientos de trabajadores desocupados que lo que hacía era, primero, recuperación de fábrica, ¿sí? Vos ves las fotos, todos ellos están con remeras de Pantera, remeras de Hermética, remeras de Metallica, ¿no? Que como decía acá un folclorista, José Larralde, son una religión, van siempre vestidos de negro. Bueno, de ahí viene esto de Se nos ve de negro vestidos, del primer libro de Gima, porque era verdaderamente, ¿sí? Mírenlo a Marco, ahí lo tienen a Marco como referencia, más, o sea, imposible, ¿no? Uno automáticamente lo signa de lejos, ¿sí? Y es algo que sucedía. Ingresan a la militancia, como en mi caso, que ingresé a militar, ¿sí? Primero en mi escuela secundaria, luego en la universidad y luego en la estructuración del espacio donde trabajo, que es la escuela y la universidad, ¿sí? A partir del metal,
Es decir, el metal me daba, había detrás del metal una gran biblioteca. Nietzsche, Schopenhauer. Y de la literatura argentina, sobre todo la literatura argentina de la década del 30, lo que es el realismo, ¿sí? El realismo más picante, ¿sí? Dentro de la literatura de la década del 30 en la Argentina. ¿Sí? Es un trabajo muy largo como para que yo lo explique hoy, ¿sí? Pero hay una referencia muy explícita, ¿sí? A la literatura, ¿sí? Que la Argentina llamó a la literatura, y digo también a los movimientos sociales, como el peronismo. De hecho hay una canción de Almafuerte, ¿sí? De Ricardo Iorio, que arranca así: hembra Eva Duarte, macho Juan Perón, dupla guerrera argentina. Sépanlo. ¿Sí? O sea, los movimientos populares en la Argentina tienen sus referencias en los líderes populares de la Argentina. ¿Sí? Pero esto fue mutando a lo largo del tiempo y de repente el peronismo, como todo movimiento popular o movimiento de masas, tiene un ala derecha y una ala izquierda. La pregunta era, ¿y los movimientos de trabajadores desocupados? ¿Dónde estaban? Y a la izquierda del peronismo. ¿Sí? Entonces lo que pasaba era que muchos de nosotros que escuchábamos Hermética, que escuchábamos Almafuerte, que escuchábamos Orcas, estoy nombrando bandas de la época, ¿no? Que escuchábamos Tren Loco, en sus letras, al haber un programa de acción, para nosotros no nos parecía extraño pasar de ahí a la militancia, ¿sí? O de ahí a la lucha social. Es decir, cuando llega el 2001, a nosotros no nos sorprende. ¿Por qué no nos sorprende el 2001? Porque el metalero ya de por sí carga como un estigma, socialmente hablando. Ahí tendríamos que hablar de hegemonía y contrahegemonía, en ese sentido. O sea, eso al menos en la Argentina está muy claro, ¿sí? No es mainstream, por supuesto, ¿sí? Ni tampoco está cooptado, reterritorializado por parte del Estado. La maquinaria del Estado no ha mirado ahí, sino más que para meter palo y balas de plomo, ¿sí? Eso está claro, ¿sí? Todas las cosas que voy sugiriendo para aquellos que están tomando apuntes, porque son interesantes. Hay varias canciones de Almafuerte donde se hace referencia a bandidos populares, ¿sí? Como el Pibe Tigre, por ejemplo, que es un chico que tiene que salir a trabajar para tener una obra social, ¿sí? Y termina asesinado por el narcotráfico. Como Niño Jefe. Niño Jefe es un adolescente de Villa Las Ranas, Villa Corea, que son, cuando yo estoy hablando de Villa, por ejemplo, que se entienda así, son barrios de emergencia populares, ¿sí? Son asentamientos. El grave problema de la propiedad privada de la Argentina, ¿sí? Y el grave problema de la habitacional que tiene la Argentina, ¿sí? Que termina asesinando a los altos mandos del narcotráfico y reparte todo lo que termina robando al pueblo, ¿sí? Lo meten preso, ¿sí? Lo meten en la cárcel, sale disfrazado de mujer, vuelve al barrio y lo terminan asesinando, ¿sí? Y dice la canción, con balas pagadas con lo pagado de impuestos, ¿sí? O sea, lo pagado de impuestos que va al aparato represivo y al narcotráfico. Que no es un tema ajeno a ustedes, digamos. Lo vivimos a escala continental, en ese sentido. Entonces, es muy interesante cómo de repente, en pleno neoliberalismo, ¿sí? Digamos, ¿qué manifestación en el rock evidenciaba esto? Bueno, hay un fenómeno interesante que se da entre 1988 y el 95, que es el rock alternativo, ¿sí? Dentro del rock alternativo surgen bandas como por ejemplo Todos Tus Muertos, ¿sí? Como Babasónicos, bandas que de repente ramas que han llegado, sí, que han tenido, ¿sí? ese constructo a escala continental y que han podido, sí, en ese sentido, tener un discurso desregulador respecto del menemismo. Ahora, oponerse al menemismo es fácil, ¿sí? Es tan fácil como oponerse a Bolsonaro hoy en día, ¿sí? O a esas políticas de Estado. Es sencillo. Lo sencillo lo complicado aquí es de qué manera voy a construir lo que nosotros llamamos una micropoética, que es una poética de banda, ¿sí? O de cantautor o de cantautora, ¿sí? Que se permita marcarle la cancha, ¿sí? Por izquierda al Estado, ¿sí? Seguir evidenciando el problema del territorio que hay en la Argentina, el problema habitacional. Nosotros venimos actualmente de un conflicto muy grande. El gobierno popular de Alberto Fernández, el kirchnerismo, acaba de sacar a balas de goma, utilizando
utilizando a la policía y a la gendarmería, ¿sí? En el barrio de Guernica, que queda al sur justamente de la capital federal, ¿sí? A muchísimas familias. Lo viene haciendo con los mapuches en el sur, y es un fenómeno que lo hemos vivenciado en el 2018, hemos estado presentando nuestros libros ahí, ¿sí? La lucha del pueblo mapuche por sus tierras y por el acceso a sus tierras sigue siendo un grave problema, ¿sí? Un gravísimo problema. Ahora, yo no conozco ninguna banda de rock que lo evidencie de la misma manera que lo evidencia el metal patagónico, ¿sí? Aucán, Aoniquén, bandas del sur de nuestro país, ¿sí? Bandas patagónicas, con integrantes que muchos de ellos son nativos o vienen justamente, ¿sí?, de ese linaje, y que construyen, hasta muchos cantan en mapudungún, ¿sí? Es decir, cantan en otra lengua, que es un fenómeno que a mí me fascinó, Marco, cuando en Ciudad Juárez con los compañeros de Monterrey y de Chiapas, digamos, que fue un fenómeno que a mí me fascinó, digamos. Bueno, lo mismo sucede en la Argentina. Lo mismo sucede en la Argentina, digamos. Hay bandas como Agua Trío, por ejemplo, donde ya directamente se está trabajando el norte, ¿sí? El norte está, o sea, el norte de la Argentina, la provincia de Jujuy y la provincia de Salta, está muy vinculado con el famoso metal andino, ¿sí?, que se construye tanto del otro lado de la cordillera en Chile como en Bolivia. Ahí hay una zona, ¿sí?, fronteriza interesante, donde el metal le empieza a dar voz y empieza al mismo tiempo a construir en otra lengua, ¿sí? Esto sucede en los espacios fronterizos, también sucede en Formosa respecto del Chaco, ¿sí?, y respecto de Paraguay, ¿sí? Hay bandas que empiezan a cantar en guaraní, y que tienen sus letras en guaraní, digamos. Me parece que desde lo lingüístico hay también, y esto no se ve en ningún otro fenómeno del rock en la Argentina, en ningún otro fenómeno, que es justamente recuperar las lenguas ancestrales y sus cosmovisiones, digamos. Las cosmovisiones están recuperadas, están fuertemente recuperadas. Y hay un fenómeno de reescritura también, ¿no? ¿Por qué hay un fenómeno de reescritura? Bueno, porque esa lucha, la lucha originaria al metal particularmente, le permite reactualizar y pensar, por ejemplo, en el 2001-2002, la lucha de las fábricas recuperadas, ¿sí? Por ejemplo, la primera fábrica recuperada en la Argentina, una de las primeras fábricas recuperadas en la Argentina es una fábrica que hace cerámica, que se llama Sanón, que está en la provincia de Neuquén, ¿sí? No es extraño que las bandas, sean las primeras bandas en acercarse a bandas de metal y de punk, ¿sí? Como Tren Loco o Ataque 77, que son bandas que se acercan, ¿sí?, para apoyar la lucha de los trabajadores por la expropiación. ¿Por qué? Se han fugado los capitales de la Argentina, las fábricas quedan en control de los trabajadores. Hay un trabajo maravilloso, ¿sí?, de una socióloga argentina que se llama Maristela Svampa, si quieren, no sé si yo puedo escribir por acá, creo que sí, ¿sí? Se llama Svampa, ¿sí? Maristela Svampa, titulado Desde Abajo, que es justamente el discurso de los trabajadores que están dentro, estructurados en fábricas en la Argentina recuperada, y por qué escuchan metal. Es un trabajo maravilloso de Maristela Svampa, porque ella no tiene nada que ver con el metal, pero piensa, ¿por qué el discurso viene acá? Está vinculado, el discurso sindical, ¿sí?, pero no sindical peronista, sindical de base, ¿sí?, combativo, agenciado con el metal nacional. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué no consumen cumbia? ¿Por qué no consumen lo que se conoció en la Argentina en aquella época como cumbia villera? No consumen metal. Aunque el metal y la cumbia villera en los 90 van a tener el mismo enemigo, la policía. Y eso es algo que muchos metaleros en la Argentina no quieren ver, ¿sí? Que son las grandes coincidencias que tenemos entre los metaleros, ¿sí?, y aquellos que escuchan o escuchaban o hacían cumbia. La diferencia es que la cumbia villera se hacía desde un gran sello discográfico que fue Magenta, ¿sí? Sí, se hacía con muchísimo dinero, ¿sí? Y por supuesto era tomar a músicos de los barrios populares, ¿sí?, de distintas villas del conurbano bonaerense, para que de repente el discurso que era antipolicial y antiestatal empezara a ser un discurso misógino, ¿sí?, pasatista, como de repente le cambió el signo, ¿sí?, la inversión del signo, ¿sí? En el metal no hubo una inversión del signo, al contrario,
hubo un avance dialéctico respecto de aquello que el metal debía correr, ¿sí? E insisto, está en plena transformación, porque está en plena transformación de la mano con los movimientos populares más dinámicos de la Argentina. Que a mi entender, y a entender del GIMA, ¿sí? Y del CIAM, ¿sí? A escala continental sigue siendo el indigenismo, siguen siendo los feminismos, ¿sí? Repito, ¿sí? Del lugar de donde partí, ¿sí? Y la juventud, ¿sí? Aquí hay una demonización muy fuerte de la juventud a partir del giro de derecha que tuvo la Argentina en el 2014. ¿Sí? Y aquí aparecen bandas como Against, como Malillo Culebra, ¿sí? Bandas como Los Antiguos, bandas que quizás no formen parte, ¿sí? De la primera plana del metal nacional, sino que empiezan a trabajar con otros géneros, el grindcore, ¿sí? El stoner, ¿sí? Que le empiezan en sus discursos a construir formaciones discursivas de la mano, ¿sí? Con estas nuevas luchas sociales. Eso a nosotros nos parece sumamente interesante, ¿sí? Por eso decimos que desde el punto de vista de la conciencia, el metal aporta un salto cualitativo. Ojo, el fenómeno del trap en la Argentina también aporta un salto cualitativo, ¿sí? Lo estoy estudiando con el Seminario Permanente de Estudios sobre Rock Argentino Contemporáneo que dirijo en la Universidad de Buenos Aires y del cual damos un seminario en la Universidad Nacional de las Artes. Ojo, porque el trap en la Argentina tiene al mismo tiempo, ¿sí? Inflexiones muy interesantes. Primero de género, ¿sí? Y en segundo lugar está empezando a decir para el mainstream, está empezando a llenar, ¿sí? Para el mainstream muchas cosas que al mainstream no le convienen. ¿Sí? Que tiene que ver, por ejemplo, con la autogestión, que es un discurso muy propio del metal y del punk, que son las nuevas formas de mezclar y habitar, ¿sí? Los espacios, y que están también muy vinculadas con el trap, ¿sí? Muy vinculadas con el hip hop, muy vinculadas con el freestyle, que son hoy en día las expresiones artísticas que más se consumen, ¿sí? En las barriadas populares, ¿sí? En las barriadas obreras y populares en la Argentina, ¿sí? O sea, decir que hoy en día lo que escuche un adolescente, y lo digo como docente ya no universitario, sino como docente de escuela media, escuela secundaria, le decimos en la Argentina, mis alumnos de 12 o 13 años claramente no ven que pase por ahí. Aquellos que tienen ganas un poco de rebelarse frente al capital instituido, ¿sí? No están escuchando metal, están escuchando trap, están escuchando freestyle, están escuchando, ¿sí? Otras voces. Y a mí me parece sumamente interesante, digamos, porque eso habla justamente, insisto, del desarrollo desigual y combinado del rock. El rock en la Argentina hoy en día está atravesando, y me parece que en Latinoamérica, una gran crisis respecto de su identidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha tenido que incluir, abrir las puertas, permitir que pasen, ¿sí? Un montón de poéticas mayúsculas, les llaman géneros, a nosotros no nos gusta hablar de géneros, nos gusta hablar de poéticas mayúsculas en términos de la crítica literaria, porque una poética mayúscula justamente lo que permite es la construcción de un nuevo discurso, ¿sí? Y de una nueva forma de hacer música para habitar nuevos espacios, por ejemplo, la autogestión, esta idea de no pagar para tocar, ¿sí? La sindicalización dentro del trap y del metal, por ejemplo, van de a poquito de la mano. ¿Por qué? Porque no le vamos a pagar, ¿sí? A lo que generan en definitiva es 1, 2 o 3 discursos, que son los discursos oficiales, ¿sí? Acá hay una banda que se llama Malillo Culebra, que le acabo de mencionar antes, que estuvo presente en el Woken, en el Festival de Woken hace 4 años atrás, salió preseleccionada y ganó, ¿sí? En su categoría, que tiene este eslogan: no pagues para tocar, ¿sí? Autogestión, ¿sí? La autogestión implica habitar los espacios, ¿sí? Y habitarlos implica nuevas formas de producción. Bien, esto trae un nuevo problema que en el metal se está discutiendo. No es una nueva forma de autoexplotación al mismo tiempo, que es algo que se dio en las jornadas de GIMA en septiembre, las jornadas internacionales de GIMA de septiembre. Es decir, de repente, ojo con el fenómeno de la autogestión, porque la autogestión puede generar nuevas formas de autoexplotación. Yo soy mi productor, yo soy mi iluminista, yo soy mi sonidista,
yo soy todo eso, ¿sí? Y por el otro lado cargo con esta idea de que habité un espacio y trabajo para mí, ¿sí? Pero en realidad no trabajo para mí, porque tengo que mantener el espacio también. El fenómeno de fábricas recuperadas en el 2001-2002, que se extiende hasta el día de hoy, generó la misma discusión. De hecho, durante muchos años, estos obreros ceramistas de Neuquén no tenían tasa de ganancia, ¿sí? Por supuesto que no había patrón, pero no tenían tasa de ganancia en tanto en cuanto tenían que recuperar la fábrica. Y recuperarla implica siempre inyectarle dinero, ¿sí? Ese es el fenómeno interesante del cooperativismo. Es muy interesante, pero carga con un montón de contradicciones. Esas contradicciones se están dando en el metal argentino, ¿sí? Porque las nuevas bandas, después del 2001, empezaron a romper con los grandes sellos discográficos, ¿sí? Acá en la Argentina, por supuesto, que quedan 2 o 3 importantes. Uno, a nivel continental, es Icarus, ¿sí? Que es uno de los más importantes en ese sentido. Con esto no estoy hablando en contra de la producción transnacional. Lo que estoy diciendo es que muchas veces la producción transnacional no está permitiendo crecer a esa banda, ¿sí? Y las bandas, curiosamente, que han crecido de metal en la Argentina, teniendo en cuenta que quien hace metal tiene la suerte de tener un lugar donde lo exploten, trabaja de otra cosa. Por eso la pandemia trajo muchísimos problemas, ¿sí? Que es, ¿qué es lo que sucede con mi lugar como trabajador o trabajadora? ¿Sí? Después hago metal, pero primero trabajo, digamos. O sea, primero tengo que tener un lugar donde me exploten para después luego poder hacer metal. Es un fenómeno muy claro. ¿Quién vive del metal en la Argentina? ¿Quién vive del rock en la Argentina, no? Y en Latinoamérica. Es muy interesante de pensar esto. Muy interesante, ¿no? Pero la autogestión es hoy en día un tema muy latente para pensar los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque hoy en día, y esto está en este libro que les había mostrado de Marino Pacheco y que les dejé, ¿sí? La autogestión derivó en la economía popular. La economía popular, ¿sí? Que está por fuera del sistema formal, ¿sí? Por fuera del sistema formal, es una posibilidad que tienen los sectores desocupados de poder volcarse nuevamente al mercado de trabajo, ¿sí? Entonces, hoy en día hay una proyección de la economía popular en la Argentina. Y esa economía popular tiene que ver con la autogestión, pero plantea contradicciones, ¿sí? Insisto, espacios que se habitan, pero que después son muy difíciles de sostener y de mantener a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, ahí ha sido una salida, pero ha sido una salida coyuntural a la crisis del 2001 y 2002, y hoy en día, ¿sí? ¿Qué peso específico la autogestión? No solamente en el metal, sino en cualquier manifestación artística. Piénsenlo más allá del metal, ¿sí? ¿Qué espacio concreto implica generar un montón de contradicciones? ¿Sí? Eso genera un montón de contradicciones. Pero por supuesto me estoy adelantando muchísimo en el tiempo. Yo sé que estamos jugados con la hora, me gustaría abrir el juego en ese sentido a que podamos debatir y discutir sobre algunos de estos ejes, o continúo, pero bueno, preferiría que pudiéramos seguir debatiendo, discutiendo, preguntando, comentando. Si tienen ganas, por supuesto. ¿Alguno de ustedes, alumnos, preguntas, dudas, comentarios? Pues adelante. Sinceramente a mí, o sea, yo tengo como, sí me late un chingo acá el punk, yo no soy tan metalero, ¿no? Pero ahora escuchando como cuál es qué sucede, ¿no? Con el metal en Argentina, y cómo este está teniendo un papel decisivo como para articular discursos autogestivos, ¿no? O articular discursos como más de una respuesta pues no sé, a lo establecido, ¿no? Porque, o sea, según entiendo entonces, aquí el metal está jugando un papel que o sea, a mí me está volando la cabeza en serio con esto de cómo sí hay sesgos, ¿no? De diferenciación entre el rock y el metal y demás cosas, ¿no? Mientras que veíamos con ¿cómo se llamaba este compa, el que vino a hablar del rock acá en México? No me acuerdo, pero González. ándale, o sea, para ese compa, hablar de rock era hablar de metal, era hablar de rock urbano, de ska, de punk, ¿no? Y, o sea, dentro del rock englobaba todas estas corrientes, ¿no?
Y me parece como muy interesante cómo en Argentina el fenómeno tiene otros vuelcos, ¿no? Y se le debe de interpretar de otra manera. Entonces, la verdad es que, no sé, no tendría como una pregunta específica porque apenas estoy tratando de digerir todo, ¿sabes? No, son temas que sinceramente pues desconozco, ¿no? Abiertamente los desconozco y bueno, la información apenas está procesándose, pero muy buena charla, muy buena. Sí, Es importante, perdón, es importante, Alberto, lo que decís, porque me parece que lo que vos señalás es respecto de qué movimiento dentro del rock es más dinámico. Y a mí me parece que yo aprendí muchísimo, uno viajando o conociendo realidades de otras latitudes, se da cuenta que evidentemente lo que es dinámico en un espacio no es dinámico en el otro, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante nutrirse de esa otra edad o de esa otra estrategia para poder ingresar a lo más dinámico, ¿sí? Y cuando yo siempre digo lo más dinámico es justamente lo que regula, ¿sí? No lo que está regulando. Perdón, Roberto, creo que querías decir algo. sí, está sumamente interesante. Son cosas que yo también igual desconocía. Aquí checamos un poco del rock mexicano y los movimientos sociales. Veíamos que también el rock no estuvo tan presente, pues, sobre todo en la lucha de los 60s y 70s, y que aquí, en cambio, ocupó su lugar música más folclórica, trova. No era el soundtrack, el rock de la lucha en México, realmente. En México el rock se involucra en la lucha con el zapatismo, ¿no? Con el zapatismo en los 90s. Ahí sí entran de lleno, son solidarios y se avientan el tiro, como decimos aquí. Eh, Hemos revisado un poco del punk, ¿no? Con Marco también. Te Bueno, trabaste, Roberto. me trabé. Ah, regreso. Esperen, voy a cambiar de... A ver, voy a dejar. Disculpe, Emiliano, luego nuestras conexiones son un poco... No, la de todos y todas, no, por favor, qué lástima. Ahí va. Pero en lo que se cambia, pues ahorita vamos dándole hasta todo esto. No sé si alguien más quiere explicar algo, una pregunta. Si no, Emiliano, pues en lo que se conecta Roberto, vamos dándole. Sí, había algo, me prendo de algo que decía Roberto que acá también sucedió y que desarrollé en menor medida. Pero ¿qué es lo que pasa con la trova o con el folk? Es interesante, ¿no? Porque en ambos festivales, tanto en el Barroco 82 como en el Festival por la Solidaridad Latinoamericana de cara a la Guerra de Malvinas, se lee al fenómeno como un fenómeno totalmente homologable con el folk, ¿sí? O con la trova, que aquí tuvo también un peso específico muy fuerte. Y no necesariamente la trova era en ese momento el elemento más dinámico, en ese sentido. Por eso me parece interesante pensar por qué la trova ocupó un espacio, aquí se conoce mucho la trova por la trova rosarina, caso de Fito Páez, por ejemplo, digo, para pensar en músicos que también repercusión a escala continental, y no era el elemento más dinámico. O sea que aquí la trova, digamos, tuvo esas grises, esa esfera de sombra, ¿sí? como diría Jung, y esa esfera de luminosidad en ese sentido. La esfera de sombra es que me parece que ocupó un lugar dentro del rock argentino, ¿sí? Y que llenó al rock argentino de aquellas formaciones discursivas que le interesaban. Es decir, está claro que, ¿por qué convenía? Uno se pregunta, ¿por qué convenía que fuera la trova o fuera el folk? ¿Sí? El que se metiera en los grandes festivales, el que ocupara la escena, en ese sentido. Es decir, ¿qué intereses había para que eso sucediera? Por un lado. Y por el otro lado, ¿sí? Cuando la trova se escinde del rock porque ya el rock empieza a constituir, ¿sí? Un espacio determinado, ¿sí? Un poco más mapeable en ese sentido, y yo puedo empezar a definir un poco más subestilos, ¿sí? Dentro del rock, o poetas dentro del rock, como decía Roberto recién, más dinámicas que otras, ¿sí? ¿Qué hace la trova al respecto? ¿Compite con el rock? Compite con ese espacio, en algunos casos se agencia.
En otros casos, ¿sí? Aquellos que escuchaban trova pasan a escuchar rock, o se prenden a otro fenómeno dentro del rock. Por ejemplo, en la Argentina, en la década del 80 emergen 4 géneros muy importantes. El pop, ¿sí? Con el caso de Virus, Federico Moura, ¿sí? que ha sido uno de los pioneros, ¿sí? También de la lucha del Frente de Liberación Homosexual en la Argentina, es decir, por la lucha por los derechos de los homosexuales en la Argentina, y al mismo tiempo dentro del plano del rock, lo cual implicaba, ¿sí? Un montón de cosas, pero poner el cuerpo en acción, ¿sí? No era pasatista, ¿sí? No era un fenómeno, ¿sí? Que uno puede decir que es superficial, no, al contrario, el pop fue sumamente vertiginoso, ¿sí? Fue sumamente activo en ese sentido. El punk, ¿sí? Con el caso de los violadores, el reggae, con la figura de Luca Prodan, que era italiano, que había llegado a la Argentina, se fue a vivir a la provincia de Córdoba y formó una banda como Sumo, así que fue una banda importantísima para entender al reggae en la Argentina, al reggae y al punk en la Argentina, un tipo que evidentemente tenía otra cabeza, ¿sí? Y el metal y todo lo que estaba alrededor del metal en ese momento. Digo todo lo que estaba alrededor porque dentro del metal hay muchos subgéneros, sobre los cuales no quisiera profundizar, pero hay algunos subgéneros, como el caso del metal nacional, o el metal de inflexión nacional, que si quieren lo podemos ampliar, ¿sí? Esta idea de lo nacional, de los nacionalismos, que siempre nos da miedo, digamos, en ese sentido, pero que en Argentina tiene un signo, o sea, revertido de una manera muy positiva. Esos subgéneros, esos estilos o esas poéticas mayúsculas emergen para desplazar la trova, ¿sí? Por lo que la trova no decía. Con lo cual pienso ahora, y en voz alta, y ustedes me ayudan a pensar, si en el presente hay un estilo, ¿sí? O un movimiento artístico que ayude a desplazar al metal para que se pueda agilizar en ese momento, bueno, adelante. Yo seguiré escuchando metal, pero también seguiré escuchando aquellos movimientos artísticos que, ¿sí? Puedan ser los más dinámicos, en ese sentido, o los más reguladores. Y ahí volvió Roberto, así que capaz que quería... Sí. Ay, qué feo. Es un poquito eco, pero dale. Sí. Deja ver. Ok. Mándame un saludo así como los de Sonideros. Sí, parece sonidero. Algo así como, Sí, en México no vivimos eso. No, que yo sepa, no conocemos bandas de metal que hayan estado, o por lo menos que haya fundado su lucha social. O sea, por eso es lo interesante del fenómeno que estás comentando en Argentina, ¿no? ¿O tienes tú algún símil que conozcas en México similar o que se haya acercado a lo que pasó en Argentina? Digo, ya hemos platicado un poco el punk, allí estuvo, aunque tampoco muy poco difundido, no jugó ese papel. ¿O sí? Yo creo que no. Pero bueno, ustedes me pueden decir, ¿algo pasó aquí en México? A ver, respecto de la relación Argentina-México, eso lo venimos trabajando mucho con el seminario permanente de México, y lo que observamos y lo que observó Alfredo Nieves cuando vino a Argentina a participar de uno de los cursos de GIMA que se hizo en la Facultad de Ciencias Sociales, lo que observaba era justamente que había ahí una simetría respecto a esta idea de subcultura. Digamos, eso en primer lugar. Segundo, inevitablemente para el imaginario social, ¿sí? O para el inconsciente colectivo del metalero argentino, cuando uno piensa en brujería, voy a homologar 2 fenómenos, que es el caso de brujería, ¿sí? Y que era en Brasil, ¿sí? No está hablando del metal hecho en, ¿sí? Está hablando del metal hecho en, pero evidentemente son bandas también de exportación, entonces es contradictorio en ese sentido. Me parece a mí interesante sí pensar lo que sucedió en la década de 90 con bandas como Café Tacuba, como Maldita Vecindad, que han llegado a la Argentina y han dialogado muchísimo con bandas respecto de la alternatividad, ¿sí? Ahí sí me parece que hay un fenómeno de diálogo
uno a uno, o como Molotov, ¿sí? Que aquí en la Argentina es una banda mainstream, por ejemplo, ¿sí? Esa es una banda... ahora no sé si va a ser tan mainstream después del avance interesantísimo del feminismo en la Argentina. Vamos a ver si va a ser una banda tan mainstream y si le va a ser tan fácil salir a tocar, ¿no? En festivales. Esto lo estoy diciendo en broma, pero en serio, al mismo tiempo, porque aquí se está cuestionando mucho. Hay algunas construcciones discursivas que se están cuestionando y hay un revisionismo muy grande en ese sentido. Entonces, me parece complejo. Por otro lado, no soy yo quien debe establecer esos puentes, ¿no? Me parece interesante para que lo piense Marco en ese sentido, de efectivamente dónde uno puede observar un diálogo y en qué. Yo lo veo más en la década del 90, no sé por qué lo veo más anclado en la década del 90 que en los 80, digamos. Quizás, insisto, por este fenómeno, ¿sí? A escala continental del neoliberalismo y lo que implicó el zapatismo. También el zapatismo implicó el nacimiento del rock mestizo, ¿sí? O sea, Barcelona como centro, ¿sí? De lo que fue el rock mestizo, el fenómeno de Mano Negra, y de bandas que se fueron sumando, ¿sí? A ese fenómeno, que está muy alejado, por ciento, del metal y mucho más cercano al punk, ¿sí? Entonces, en ese sentido, uno cuando piensa en el zapatismo dice, bueno, ¿y qué pasó con el zapatismo en bandas de metal en la Argentina? Cero. No existe el zapatismo, digamos, existe para pensar los movimientos populares en la Argentina, pero no para pensar el metal, porque el metal en los 90, ¿qué está pensando? Bueno, el metal nacional, y ahí es un poco donde quería anclar, el metal nacional, ¿sí? Ese adjetivo, ese modificador directo, ¿sí? Dentro de ese lexema amplio que es el rock, el metal nacional reflexiona sobre la propia territorialidad. Y en esa reflexión lo que hace es robarle a la burguesía sus banderas. Por eso el metal nacional está plagado de banderas de Argentina, de símbolos patrios, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que hace? Se la roba a la burguesía para, en la formación discursiva, dárselo, otorgárselo, ¿sí? O designárselo al movimiento obrero. Entonces la pregunta es, no por el nacionalismo, sino el signo que yo le doy al nacionalismo. Eso a mí me parece sumamente interesante. Perfecto. Creo que hay una pregunta, Roberto. Dice, de igual forma no vivimos ese nacionalismo, no tuvimos una guerra en las Malvinas, y ese enfrentamiento contra la dictadura es mucho más arriesgado y frontal en Argentina. Coincido plenamente. Considero que la guerra de Malvinas ha sido también un trauma necesario. A mí me interesa mucho esta idea de pensar la lucha de los 70 como una hipótesis de conflicto que es la derrota. Y quiero que se entienda cuando hablo de la derrota. Han surgido formas de vida de derecha, vidas de derecha, como dice Silvia Schwarbach, que es una ensayista argentina, que dice, las vidas de derecha en la Argentina lo que han generado es la asimilación de los detenidos desaparecidos, ¿sí? Los 30.000 detenidos desaparecidos, de las atrocidades de la dictadura militar, de la guerra de Malvinas, ¿sí? Las han sublimado, ¿sí? Se ha sublimado a partir de la instauración del régimen democrático burgués. No obstante lo cual, siempre aparece, ¿sí? Alguna manifestación artística o política que trae nuevamente esas grandes causas. Si ustedes hoy agarran a un sector etario de la Argentina que va entre los 12 y los 18 años y le pregunta por la guerra de Malvinas, difícilmente pueda dar algún dato exacto de la guerra de Malvinas, ¿sí? Eso es algo bastante singular. Sin embargo, si yo voy recortando ese sector y pienso a un sector etario como el que mencioné anteriormente, que escucha metal, que escucha punk, seguramente puede hablar
muy verborrágicamente respecto no solamente de la guerra de Malvinas, sino de la dictadura militar, ¿sí? Y esto no es invención mía, digamos. Es para trabajar respecto de ese backup que tienen los chicos y las chicas hoy en día cuando quieren construir un discurso de rebeldía, digamos, un discurso de rebeldía o de oposición al sistema. Esto que siempre hablamos y discutimos del metal. ¿Qué es el sistema? ¿Sí? Cuando hablamos del sistema, ¿no? Porque ojo a no confundir el sistema con aquello que de repente nos termina cooptando. Ahí caemos en una contradicción interesantísima, ¿no? Y pasa con el rock exactamente igual, digamos. Si el rock es no, el rock debe oponerse justamente a aquellas construcciones o formaciones discursivas hegemónicas, en ese sentido. Cuando la hegemonía, dice Guattari, cuando viene a Brasil, ¿sí? En la década del 80, a dialogar con el movimiento Sin Tierra, a dialogar con los movimientos feministas. Si lo molar, lo institucionalizado, no empieza molecularmente, o sea, individualmente y socialmente y comunitariamente a transformarse, automáticamente lo rebelde, lo revolucionario, ¿sí? Termina siendo exhibido en un comercio, ¿sí? En un comercio, es la foto del Che Guevara, ¿sí? Vendida en una gran tienda de ropa. ¿Sí? En ese sentido. Entonces, a mí me parece interesante el producto, de qué manera Guattari había hecho un curso de farmacia antes de escribir y de dedicarse a la filosofía y a agenciarse con Deleuze, y por eso jugaba mucho con esta idea de lo molar y lo molecular, ¿no? Muchos movimientos sociales, molecularmente hablando, daban saltos cualitativos hasta que llegaban a un momento donde o terminaban territorializados por el Estado, ¿sí? O por la academia, ¿sí? La academia siempre hace lo mismo, ¿no? Lo primero que ve lo signa. No entiende de qué está hablando, pero lo signa porque evidentemente le sirve para eso. Es una discusión muy interesante que se da en la Argentina, ¿no? Que son los fenómenos frikis, ¿no? Cuando incluyen al metal dentro de lo friki y hacen un seminario, ¿sí? Para mí el metal no es friki, número uno, y número dos, si hacen un seminario, por favor, que no sea justamente para verlo desde la distancia, porque la distancia lo que genera es la miopía, ¿no? O sea, de repente veo el fenómeno siempre desde afuera, sin embarrarme, con mis manos limpias, ¿sí? Nunca jamás me involucro dentro de ese fenómeno, lo veo desde afuera, ¿sí? Sentado desde el campus universitario, todo se ve muy lindo. El problema es cuando tengo que salir a la cancha, en ese sentido, ¿no? Cuando tengo que salir al campo y decir, bueno, a ver, ¿qué estoy viendo acá? Eso es lo que discutimos nosotros con otros grupos de investigación en la Argentina que también trabajan sobre el metal, y me parece que es pertinente para este espacio en el cual estamos hoy en día y para este encuentro, que es, a mí el trabajo de campo, que es el fenómeno del pogo, por ejemplo, en el metal, ¿no? Y que el fenómeno del pogo sea visto, ¿sí? A 5 metros de distancia, con un dron, ¿sí? O con una libretita del espacio, me parece una falta de respeto al trabajo que uno está haciendo, en ese sentido. Entonces, discutimos con aquellos espacios, ¿sí? Con aquellos otros espacios también que están vinculados a la universidad, algunos con un pie afuera, un pie adentro, pero que se acercan al objeto hasta un momento en el cual quieren, insisto, ¿sí? No sudar ni una gota, ¿sí? Ese es un problema metodológico que es central, y del cual hay que tratar, considero, hay que tratar de escaparle. ¿Sí? Y para eso pensar la escritura y pensar en la intervención crítica como un espacio de militancia más. Si no, termina siendo solamente un palmarés académico. Y observo en Latinoamérica algo que también me preocupa, que es la gran necesidad de una línea más en el currículum, ¿sí? En nuestro currículum, en nuestro palmarés, en ese sentido. Entonces, pensar las prácticas culturales y pensar al metal como una práctica cultural implica no tomarlo, ¿sí? Como un objeto sobre el cual yo después puedo construir un cargo. Nosotros no lo vemos de esa manera. Creemos que es una forma de militancia. Y ahí también me parece que hay una gran distancia respecto al metal en otras partes de Latinoamérica. Me atrevo. ¿Alguien más? Otra pregunta, muchachos. Comentario. Es un momento.
Son mucha información, un debate muy nutrido, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que menciona Roberto y tú, Emiliano, en cuanto a la cuestión del punk. Por lo menos aquí en México, yo soy como una cuestión más que decir mestizo, no me gusta esa conceptualización, es más como posición política colonial, pero soy como híbrido, ¿no? Un sujeto híbrido entre el metal y el punk. Yo hice mi tesis sobre el espacio narcopunk aquí en México y algo que se llama el Bazar del Vinil, y analizo como estos dos espacios entre el metal y el punk, cómo crean estos mecanismos de autogestión y cómo a partir de estas músicas crean estas formas de socialización y de del hazlo tú mismo, ¿no? Bueno, yo tengo una publicación independiente y un sello independiente y sé más o menos cómo hacerlos de tus propios medios, pero en el metal, a diferencia como de otras latitudes americanas como Sudamérica, el metal es un poco más como creado desde un fenómeno transclasista, ¿no? Tiene discursivas transclasistas y yo analizo que tiene también discursivas racistas, ¿no? Bueno, he hecho un par de investigaciones al respecto, pero me parece muy interesante cómo el punk aquí en México se genera a partir de una discursiva política, empieza siendo como un fenómeno de las calles, de esta contracultura, de estos jóvenes que se empiezan a rebelar en los 80s, cómo se importa el punk como una manera globalizadora y cómo empieza a generarse como estos fenómenos del rock, ¿no? El rock and roll, estos jóvenes empiezan como a rebelarse, pero empieza a desarrollarse un elemento también muy interesante que va a ser el anarcopunk, ¿no? Utilizando estas ideologías del anarquismo, estos principios, añadiendo la discursiva de la música estridente del hardcore punk, ¿no? Aquí por lo menos vamos a tener en México muchas bandas de anarcopunk como Desobediencia Civil, Coprofilia, entre otras bandas que me parece muy interesante cómo lanzan estas discursivas combativas de la violencia de género, la reapropiación de espacios del movimiento Ocupa que viene siendo en Europa, ¿no? Que fue en Berlín y después en España y otras latitudes de Occidente, cómo empiezan a generarse estas discursivas de ocupación de espacios culturales, cómo se crean ocupaciones de colectivos también, ¿no? El punk se generaliza aquí en México por colectivos, lo cual me parece muy interesante cuando fui a Guatemala a ver a Mario, cómo el metal también es una forma discursiva política y tiene un posicionamiento político de una acción con su comunidad, ¿no? Cómo tiene realmente una realidad, porque ellos vienen de una realidad también de dictadura. Y lo voy a decir de broma, nosotros no tuvimos dictadura, pero sí tuvimos al PRI, ¿no? Me parece como siempre decir esto. Pero me parece muy interesante cómo el metal en otras latitudes latinoamericanas como Argentina, Guatemala, Perú, tienen sus colectivos y a México no hay colectivos más que sean como punks, ¿no? Me parece como, siempre esta señalización cuando yo voy, de estas cuestiones híbridas de músicas, ¿no? En el metal no lo hay en México colectividades, pero sí en otras de Centroamérica para abajo, ¿no? Esa sería como mi anotación, Emiliano. Sí, pensaba en el rock radical vasco. Digo, ¿por qué el rock radical vasco le llaman rock y es punk, en realidad? Y es ska punk, ¿no? Pero uno cuando piensa, digamos, en esas bandas, en ese sentido, está pensando en bandas que hacían punk. O sea, que en ese momento el discurso que estaba más cerca o más lejos respecto del autonomismo y respecto de la soberanía y el separatismo, hacían punk. Sin embargo, la prensa le llamaba rock radical vasco, ¿sí? The Rock no tenían nada, digamos, en ese sentido, pero bueno, estaban dentro de un espacio más amplio. Así que sí, coincido plenamente con vos, Marco. Creo que en ese sentido todos tenemos que aprender, por eso yo mencionaba el trap antes y lo que sucede en la Argentina, tenemos que aprender de aquellos movimientos artísticos que también van incorporando nuevos discursos. Entonces me parece vital, que si bien me han invitado aquí como metalero, investigador, escritor respecto de... También pienso al rock, sigo investigando respecto del rock y me parece que hoy en día también el metal y el punk en la Argentina tienen que incorporar también otras formaciones discursivas, ¿sí? Respecto de otras luchas que se están dando, insisto, en otros estilos, ¿sí? Y en otros colectivos, por supuesto. Así que... ¿Alguien más, muchachos? Bienvenida a su aportación, muchachos. Yo una pregunta, Emiliano, hablabas sobre
similitud que guardaban las cumbias villeras con el metal, si no me equivoco. ¿Sí? Tenían, bueno, ok. Sí, totalmente. Entonces, estas similitudes que tenían, bueno, las cumbias villeras y el metal, tienen que ver como con que ambos tienen un origen o una adaptación en las clases populares, o a qué crees que se deban estas similitudes entre ambos géneros que son tan antagónicos, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, totalmente, Alberto, es como lo señalás. Hay un origen, en el caso del metal hay un origen más clasista, en el caso de la cumbia villera hay un origen más desclasado, justamente, ¿no? Que tiene que ver yo cuando me refería al menemismo me refería a los grandes cordones de desocupación de la Argentina que generaron villas miserias, así como se llamaba vulgarmente aquí, o sea, espacios en disponibilidad, en ese sentido, y territorios que se iban ganando al Estado o a privados en ese sentido, pero con condiciones de vida infrahumanas. Hay una canción de una banda que se llama Cuchilla Grande, una banda uruguaya, que aquí Ricardo Iorio ha hecho una versión que se llama Sirvo otra vuelta pulpero, que habla justamente de ganarle al Estado territorio, ¿sí? O sea, ganarle tierras al Estado, ¿sí? Que es un fenómeno que se ve en el Río de la Plata, que estamos trabajando vamos a empezar a trabajar con una compañía uruguaya, también del ámbito de la literatura, Janina Vidal, que presentó un trabajo maravilloso para las primeras jornadas de GIMA, respecto de esto justamente, pensar la patria, ¿sí? Como una matria, en realidad. Y que tiene que ver con las mujeres que han sido las que han salido a ponerle el cuerpo, ¿sí? A las luchas por las tomas de tierras. Ahora, ¿dónde están los fenómenos asimétricos, o en todo caso, dónde las aguas se dividen? Bueno, evidentemente el metal también ha sido a lo largo de su historia demasiado sectario. Entonces ha visto a la cumbia villera o al que hace cumbia villera como un desclasado que le gusta vivir en ese espacio de disponibilidad, ¿sí? Es decir, que no quiere salir de ese espacio de disponibilidad, que no sale a luchar sino que su lucha es espontaneísta, ¿sí? No tiene ningún tipo de organización de fondo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí ha habido una discusión, y una discusión en las calles, muy fuerte también, debo decirlo, ¿no? O sea, que hubo una pelea por las calles, en ese sentido, y una pelea por los espacios. Acá ha habido una banda que ustedes deben conocer, porque ha llegado a todas latitudes, que es Rata Blanca, ¿sí? Rata Blanca, ¿por qué se hizo grande Rata Blanca? Es el gran problema. Se hizo grande porque Rata Blanca empezó a tocar en bailantas. Las bailantas son los espacios donde se hacía cumbia, ¿sí? En la Argentina. Entonces, la pregunta del metalero era ¿por qué Rata Blanca no es metal? Acá es mala palabra. ¿Sí? Es algo que siempre decimos un poco en broma, un poco en serio, pero bueno, mi discusión con Rata Blanca es otra, no es que todo haya tocado en bailantas, mi discusión es que trabaja demasiado con el fantasy y se le ha pasado por encima, ¿sí? Todos estos fenómenos sociales que yo he marcado anteriormente, ¿no? No forma parte del metal nacional, es otra subdivisión, otra poética dentro del metal argentino. Muy importante, por cierto, pero otra, ¿no? Rata Blanca tocaba en bailantas, ¿sí? Y después, porque ya no tenían espacios donde tocar, y querían llegar a esos lugares también, ¿sí? Entonces, a mí me parece riquísimo ese fenómeno de hibridación, decía Marco, por supuesto, de mixtura, de enjambre, de García Canclini, a Byung-Chul Han, donde quieran, digamos, o sea, donde quieran en el marco teórico ponerlo, digamos, pero me parece, o sea, yo saludo y celebro que suceda eso. Hoy en día, los espacios habitacionales, ¿sí? Están un poco más delimitados, en ese sentido, están mucho más delimitados, ¿sí? Y cuando digo que están mucho más delimitados es que hay lugares específicos para hacer metal y punk en la Argentina, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Pero bueno, eso sería para otro momento. ¿Alguien más? ¿Otra Solo intervención? rapidísimo. Habías dicho que Cuchilla Grande, ¿cómo se llamaba la canción que dijiste? Que de ganarle espacios al Estado. Sirvo otra vuelta pulpero. La banda que ha escrito esta canción es Cuchilla Grande, es una banda uruguaya, y ahí vas a encontrar una versión de Almafuerte, que es la última banda de Ricardo Iorio, que es la versión que la ha hecho conocida, ¿sí?
¿Por qué? Porque Almafuerte tiene mucho más, de un peso específico más importante que Cuchilla Grande, ¿sí? Perdón, este es todo, mis compañeros y compañeras uruguayos y uruguayas se van a enojar, pero el metal argentino ha tenido, digamos, un desarrollo a escala continental que no ha tenido el metal uruguayo. ¿Sí? Lo mismo sucede con el metal chileno, ¿sí? O sea, pensando en el cono sur, digamos, esto es insoslayable. Gracias. ¿Alguien más? ¿Otro comentario? ¿Pregunta? No sé. Roberto. No, ahorita ya, ¿no? Pues ya darte espero que me escuche, darte las gracias por estar aquí, espero que nos permitas volverte a invitar en algunas otras ocasiones. Estuvo muy, muy interesante, sobre todo porque no está tan difundido el tema aquí en México. Entonces eso lo hace todavía más interesante. Y pues muchas gracias, que te tomaste el tiempo para compartir con nosotros. Muchas gracias a Marcos. Te están dando ahí un aplauso virtual algunos. Yo también te voy a dar un aplauso. Muchas gracias. El aplauso virtual. Y bueno, Marco, si quieren despedirse, por favor. Pues, Emiliano, muchas gracias igual por tu tiempo. Yo sé que igual tus actividades académicas son muy, muy, muy grandes. Gracias por darte tu tiempo y pues compartir con los muchachos, que también es Oye, muy interesante. una pregunta, ¿hay forma de conseguir tus publicaciones aquí en México? A ver, el primer libro de Gimma, Se nos da de negro vestidos, tiene sus derechos liberados. El segundo libro también va a tener los derechos liberados dentro de poco. Digitalizado del resto no, digamos, no está digitalizado, pero se puede conseguir a través o sea, de los que mencioné, a través de las editoriales. ¿Sí? Okay, gracias. Hay un medio de... Ahí Ahí vamos. Yo quiero agradecerles a ustedes, en verdad, de corazón, y para mí es un gran placer tener este intercambio, siempre construir hermanados hacia adelante y mucho más en las realidades que estamos atravesando en Latinoamérica. Creo que este espacio es fundamental, así que Roberto, Marco, compañeros, compañeras, ha sido un gusto, ¿sí? Y aquí estoy. Muchas gracias, Emiliano. Gracias a ustedes. Se publica en video, lo subo a mi muro y ya para que lo arrastres si quieres compartirlo. Vale, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Emiliano. Hasta luego. Abrazo. Gracias.